Hola, muy buenos días alumnos. Les saluda la profesora Yoremi Acosta de la materia de Administración. El día de hoy vamos a estar revisando el tema de control. Efectivamente, la última fase de nuestro proceso administrativo, el control. ¿Ok? Aquí voy a hacer un breve paréntesis porque hablar de control en el proceso administrativo no necesariamente implica que este se lleve al final justamente de este proceso administrativo. Más bien, al final lo incorporamos para su estudio, para su análisis. Sin embargo, va de la mano desde la planeación hasta la dirección. Entonces, no necesariamente es que se tome en cuenta hasta la última parte. Sin embargo, para la explicación teórica, es el cuarto elemento del proceso administrativo. Cerramos este breve paréntesis y vamos a continuar. La construcción del concepto de control y más propiamente la teoría de control le debemos su origen a la Revolución Industrial. No obstante, pues se acuñó el concepto Francia, sin embargo, lo debemos a la Revolución Industrial. Y creo que es lógico hablar de la teoría de control y la Revolución Industrial, puesto que es justamente con esta revolución industrial que trae nuevos conceptos, nuevas verdades, nuevos procesos que se están llevando a cabo y que necesitan nuevas formas de explicarse. Y el control es un elemento sustancial o elemental para comprender el proceso de la revolución industrial y los tiempos modernos. ¿Cuál es la función del control? Bueno, pues en términos generales vamos a hablar de que se encarga de asegurar justamente el comportamiento de todos los agentes de una organización. Asegurar el mantenimiento de todas las actividades al interior de una organización. Esa es la función primordial del control. Es decir, se tiene que asegurar que absolutamente cada uno de nosotros, los elementos de una organización, estemos cumpliendo también con nuestras funciones, porque de lo contrario vamos a acarrear problemas y que probablemente eso también no nada más acarree problemas en el aspecto empresarial, sino también directamente a nosotros, pues nos podrían despedir. Al interior de cualquier organización o empresa podemos hablar de las teorías del control o de procesos de control internos que probablemente tiendan a ser muy parciales. Normalmente cuando hablamos de control al interior de una empresa, lo que se controla más y por eso hablamos de parcialidad en términos de control, son los ingresos o los egresos, es decir, el sector o el área financiero de ventas. Esos son los sectores que están más directamente controlados. Por eso, cuando hablamos entonces de los flujos de caja, de la calidad de los productos, pues estamos hablando de un control parcial porque nada más nos estamos delimitando a ciertas áreas de la empresa. No obstante, esto no significa que eso resulte inapropiado. Más adelante vamos a ver que es parte justamente del proceso de control al interior de una empresa, puesto que si delimitamos nuestras áreas de control y delegamos autoridad a otras áreas, podemos fluir de una mejor manera y que todos, absolutamente todos, estemos conectados en la misma sintonía al interior de una empresa. Aquí cabe resaltar un aspecto muy importante cuando hablamos del control, jóvenes, y es que cualquier empresa, cualesquiera que se llame empresa, va a navegar, va a estar operando en medios cambiantes y también con externalidades. Miren, ¿qué quiero decir con eso? Y justamente poniendo la situación de relieve poniendo la situación en contexto, lo que vivimos actualmente, cualquiera de las empresas, cualquier empresa grande o chica, no previó los impactos directos a la economía que pudieran ocasionar que pudiera haber ocasionado esta pandemia o que está ocasionando esta pandemia. Entonces, las empresas siempre deben de tener el plan A, B, C y tomar en consideraciones casos hasta apocalípticos para que cuando llegados esos casos pudiéramos tener, si no es que a lo mejor vayamos a pasar como si nada y aquí en esta empresa no pasó nada, pero probablemente el impacto pudiera ser el menos posible. Pero sí hay que rescatar
que todas las empresas están operando bajo sistemas inestables, bajo externalidades que los impulsan a promover o a planificar todo, absolutamente todas sus actividades en medios óptimos, en medios subóptimos y en medios que a lo mejor serían los peores escenarios, pero esto con la finalidad de siempre salir adelante. Ahora sí, vamos a pasar a las definiciones duras, a esas que a lo mejor a ustedes no les gustan porque siempre se las pongo en los exámenes o en nuestros ejercicios, pero necesitamos conocer. ¿Cuál es la definición de control? Es una palabra conformada de dos, que es contra y rol. Y pues pudiéramos decir que es una comparación con la lista o el rol asignado. Eso es el control. El control es justamente eso. Que haya quien te esté observando, que estés realizando tus actividades, que estés realizando tu trabajo y que si tienes alguna duda o sugerencia también te la sepan responder. Eso es el control, la vigilancia. Ahora bien, basándonos en la teoría de los sistemas, control está definido de la siguiente manera. Según esta teoría de los sistemas, eso es control. Pero aquí también les voy a estar dejando 3 definiciones más de diferentes autores que nos hablan de lo que es el control y sobre todo el control en el proceso administrativo. Vamos a retomar justamente que si la acción de controlar es medir cada actividad basándonos en 4 variables, cantidad, calidad, tiempo y costo. Cuando hablamos de cantidad, obviamente es todo lo que la empresa está deseando producir en ese momento, todos los bienes que se van a producir para esa empresa en particular, la cantidad. Cuando hablamos de calidad, y aquí vamos a hacer otro breve paréntesis para hablar de la calidad y el control de calidad. Lo hemos adaptado de los japoneses. Entonces, pues, hablando de la calidad, pues también es un hecho que los japoneses son los que están más avanzados en términos de el control de la calidad y les debemos a ellos justamente este término. Ahora bien, cerrando este paréntesis, pues cuando hablamos justamente de calidad tiene que ver con este proceso productivo, que estemos observando, que estemos controlando dicho proceso para que nuestro producto final sea parte y que sea de calidad. Ustedes que tenemos en la actualidad estamos bajo todo este esquema globalizador, bajo un modelo económico que está en constante competencia y que también la creciente actividad económica, es decir, el gran número de empresas que producen un mismo artículo, cuando hablemos de calidad, sea indispensable justamente este concepto para el control. Cuando la calidad, entonces, habiendo tanta competencia, es un incentivo para estas empresas y obviamente para el consumidor. Y 2, genera todavía cada vez más innovación en términos de reconocimiento por la calidad de nuestros productos. Nuestro tercer elemento, entonces, sería el tiempo. No sé si ustedes estén familiarizados o conozcan la frase de justo a tiempo. Bajo este esquema globalizador, pues el justo a tiempo o nuestra variable tiempo cobra muchísima importancia, ya que pues estamos produciendo contra reloj técnicamente. Es decir, que nosotros estamos produciendo todos nuestros bienes y servicios basándonos en órdenes ya realizadas con anterioridad y previendo también las futuras. Y finalmente los costos, chicos. ¿En qué nos referimos a los costos? Pues obviamente es un concepto muy económico, sin embargo, no deja de tener representación o representatividad en el proceso administrativo. Cuando hablamos de los costos, entonces estamos hablando de disminuir el desperdicio de materiales, el desperdicio de tiempo, justamente. El desperdicio en general es disminuir ese elemento para mejorar todos nuestros recursos, tanto materiales como humanos. Tomando como referencia estas 4 variables que acabamos de mencionar, la importancia entonces del control en el proceso administrativo es el que mantiene en equilibrio absolutamente todo al interior de una empresa u organización. Al mantener en equilibrio justamente tanto los ingresos como los egresos,
en equilibrio la producción, absolutamente todo. Eso es la importancia del control en el proceso administrativo. Vamos a englobarlo en 4 puntos. El primer punto sería crear una mejor calidad, es decir, el control está asociado a que si nosotros estamos supervisando, vigilando constantemente las áreas más importantes de una empresa u organización, por lo tanto, nuestra calidad en los productos, nuestra calidad en los servicios puede incrementarse. Otro elemento pues es enfrentar el cambio. Imagínense ustedes actualmente cómo están varias empresas que probablemente no vislumbraron la capacidad tan devastadora del COVID-19 en términos económicos. Es decir, fue un cambio radical en los quehaceres o el proceso mismo de cualquier empresa u organización. Un ejemplo claro, pues nosotros estamos en este momento con esta educación a distancia que finalmente es promovida desde las esferas de un cambio. ¿Cuál? El del aislamiento. Nosotros, por ejemplo, decidimos invertir o enfrentar el cambio de esta manera. Y eso también habla justamente de incrementar nuestra calidad en el servicio que prestamos, que es el de la educación. Algo que se empieza a hablar mucho desde la perspectiva del control actualmente es hablar del valor agregado. Fíjense ustedes que el valor agregado, al menos en términos económicos, pues desde la economía hablamos del valor agregado en el proceso productivo, que es el que otorga la mano de obra. Bueno, tomando como referencia nada más a Marx. Entonces, cuando decimos que agregamos valor, pues estamos hablando de una ventaja competitiva. Aplicamos procedimientos de control, estamos generando un valor agregado a nuestros productos, ya sean bienes o servicios, y este valor agregado pues obviamente va a incrementar nuestra competitividad en el mercado. Y finalmente, facilitar la delegación y el trabajo en equipo. Esto es sumamente importante porque si el administrador nada más se limita a controlar ciertas áreas, las áreas estratégicas, de las que vamos a estar hablando a continuación, si se delimita a observar, vigilar las áreas más estratégicas de una empresa y delegamos entonces responsabilidades a las demás áreas, hacemos trabajo en equipo y 2, no nos cargamos de trabajo y entonces nos enfocamos justamente en esas áreas tan importantes de la empresa para que no vaya a haber ningún tropiezo que nos lleve a una debacle económica. Ahora bien, entonces, como pueden ver ustedes, el control, aunque es nuestra última fase o nuestra última herramienta de análisis en el proceso administrativo, tener que hablar de lo que es el sistema de control eficaz. Vamos a ver las siguientes diapositivas para explicar mejor de qué se trata y cuáles son los elementos que se retoman cuando hablamos de control. Vamos a ver esto y regresamos. Ok, vamos a hablar del sistema de control eficaz. Para esto vamos a retomar 10 puntos que hacen este sistema de control eficaz. El primero es la precisión. Y la precisión tiene su fundamento en la información. Es decir, esta información debe de brindar la confianza con datos válidos para la empresa. El segundo componente es la oportunidad. Es decir, la información debe de ser oportuna. No podemos dejar de decir algo en el momento que están sucediendo las cosas porque después esa información sería inválida. A eso se refiere la información oportuna. El tercer componente es la economía, es decir, esta relación costo-beneficio. En este punto de la economía, las empresas van a ubicar los factores críticos de áreas importantes para ellos. Como lo mencionamos ya en el video, pues las empresas van a ubicar a estas áreas que son precisas o que son imprescindibles y no podemos olvidarnos de ellas. Es a donde tenemos que mirar y controlar más. A eso se refiere este tercer punto. El cuarto es la flexibilidad, que son justamente qué tan flexible o no es una empresa a los cambios adversos o aprovechan nuevas oportunidades, porque también todos los cambios nos pueden generar oportunidades. El quinto elemento es la inteligibilidad, que es la comprensión.
se refiere a la comprensión. Es decir, si nosotros tenemos un manual o un manual de control, algo que nos proporcionen, debe de ser justamente muy digerible para todos los componentes de la organización. Es decir, si no lo podemos entender, el control va a ser difícil de entender, van a haber errores, puede ocasionar frustración de los empleados y a la larga puede ser hasta ignorado dicho control. Por eso es importante que sea sumamente comprensible. El sexto son los criterios razonables. Estos quieren decir que nosotros debemos de establecer objetivos o metas que sean razonables, que sean acorde a nosotros y a nuestras expectativas y a los tiempos que estamos viviendo. Si son altos, normalmente los controles deberán exaltar estándares que sean un reto para la gente y la obliguen a superarse para alcanzar niveles de rendimientos más altos. El séptimo es la localización estratégica. Es decir, establecemos controles en las actividades, operaciones y eventos críticos, es decir, un poco relacionado con el tercer punto que es la economía. El octavo punto es el énfasis en las excepciones, es decir, vamos a poner énfasis en aquellas áreas, por ejemplo, la de los gastos, y vamos a poner unos estándares. Si se sobrepasa, entonces necesitamos poner énfasis justamente en esas excepciones. ¿Por qué se están elevando estos gastos? El noveno son los criterios múltiples. Es decir, nosotros no podemos solo abarcar un solo criterio de medición del rendimiento en nuestra empresa. Debemos de tener mediciones múltiples de dicho rendimiento. Y finalmente hablamos de una acción correctiva. Esta acción correctiva va encaminada a las desviaciones que se pueden suscitar al interior de una empresa y se deben de tomar las medidas convenientes para corregir la discrepancia. A esto se refiere el sistema de control eficaz. Espero que haya sido de su entendimiento los temas que se trataron el día de hoy con relación al tema del control. Recuerden ustedes que más tarde tenemos nuestra sesión Zoom y vamos a estar añadiéndole más componentes justamente a el concepto de control. Así que por favor no se pierdan esta sesión y nos vemos más tarde. Gracias. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of